Hoy vamos a celebrar una jornada de negociación colectiva y de acción sindical aquí en el Salón de Actos de la Unimérica. Estas jornadas se enmarcan en el objetivo de la organización de trasladar los criterios confederales y federales al conjunto de la organización de cara al proceso de negociación colectiva del año 2012. Es obvio que este año las jornadas van a estar presididas y protagonizadas por la reforma laboral que el Gobierno aprobó hace unas semanas. Contamos con la presencia de Toni Ferrer, que evidentemente es la persona más cualificada para desarrollar, explicar y poner a disposición de nuestros delegados y nuestras delegadas, de nuestros afiliados y de nuestras afiliadas, la posición del sindicato de cara a esa reforma laboral, que como todos sabéis, pues nosotros creemos que es una reforma injusta, innecesaria y que evidentemente no va a conseguir los objetivos que se marca el Gobierno, que son los de la creación de empleo. Bueno, lo cierto es que es una oportunidad para aprovechar que tenemos cuadros de Madrid que están en la negociación colectiva, que están haciendo todos los días acción sindical, para informarles, para debatir, para discutir con ellos lo que está siendo la campaña que estamos haciendo desde el sindicato. Campaña, obviamente, contra la reforma laboral, absolutamente injusta, desde mi punto de vista, una reforma laboral con un alto contenido ideológico. No se aprovecha la circunstancia dura, difícil que tiene este país de crisis para introducir medidas que van más allá de la posible contribución a la salida de la crisis. Como siempre, o como casi siempre, se penaliza la parte más débil de la sociedad, en todo caso los trabajadores y sobre todo los que no tienen la oportunidad de empleo. Y es una reforma que, en contra de lo que se está diciendo que puede ser la base para generar en el futuro empleo, lo que está claro es que si se lee el contenido de la misma de forma detallada, y no entro en especulaciones de lo que significa la picaresca de este país ya tradicional en el mundo de la empresa, sobre todo en algún tipo de empresa, lo que está claro es que los instrumentos que se establecen son para destruir empleo, son para precarizar. Hay cierta situación que a mí me produce una incomodidad tremenda cuando se escucha hablar de contrato indefinido y por contra lo que está estableciendo es una precariedad casi sine die. Pero estadísticamente seguramente que alguien podrá decir, mira, ahora hay más contratos indefinidos que había antes, pero en realidad son más contratos precarios e incluso los que ahora llamamos indefinidos también precarios. Y hay algunos aspectos de los que probablemente se habla menos, que en el caso de nuestra federación, una federación eminentemente industrial, nos afecta muchísimo. Nosotros estamos muy dolidos porque habíamos hecho un esfuerzo tremendo en el Convenio General de la Construcción. Y habíamos hecho otro esfuerzo también importante en el pacto de estructura que habíamos hecho en el metal. Y esto dio lugar, sin duda, en las largas y difíciles negociaciones, al acuerdo de la ANC que hicieron las confederaciones COEC-PYME. Es decir, habíamos hecho los deberes. No había acuerdos en políticas de empleo, por supuesto, porque era una situación harto difícil y porque probablemente en el marco de la COE mucha gente, no quiero meter a todos en el mismo saco, decía, lo van a resolver desde el Gobierno, ¿para qué vamos a llegar a un acuerdo? Pero sí lo hemos hecho en aquellas materias que son específicamente nuestra competencia, nuestra responsabilidad, que es la negociación colectiva. Bueno, para nuestra sorpresa, yo confieso que aunque teníamos dudas, a mí me ha sorprendido negativamente, el Gobierno interfiere directamente en los contenidos de estos convenios. A mí me parece una torpeza política tremenda, porque era un trabajo que habíamos resuelto las partes desde el reconocimiento libre de lo que es nuestra responsabilidad. Habíamos determinado cuál es el marco de negociación, cómo hay que negociar, como lo hemos hecho en los últimos 30 y pico años. Habíamos hecho un esfuerzo donde todos dejamos plumas en una negociación, como es lógico, y donde las dos partes estamos satisfechas porque finalmente conseguimos un acuerdo. Bueno, pues llega el Gobierno e interfiere directamente en la estructura de la negociación colectiva y en algunos contenidos de la misma.
Claro, la reacción inmediata es decir, ¿por qué me tengo que sentir yo obligado a cumplir con la parte que no toca al gobierno? Yo negocio un todo, no negocio una parte. Y si hay una parte que unos terceros, en este caso, que es el gobierno, que interfiere, insisto, en algo que no es habitual, que nunca ha ocurrido y que atenta con lo que son nuestras competencias, si legisla en esos aspectos, yo me tengo que sentir liberado para no cumplir con la otra parte de los compromisos. Bueno, de momento estamos en esta situación y bueno, estamos todavía en estos momentos esperando la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Convenio General de la Construcción, que se ha prometido que se va a publicar, pero donde intencionadamente, después de estar registrado, se ha estado esperando a que el Gobierno hiciera el Real Decreto. Bueno, espero, insisto, todavía ayer decían que ya estaban los trámites hechos y que la publicación es inmediata. Vamos a ver qué resultado tiene. El Pacto Estructural Metal está publicado, pero sin embargo, insisto, hay determinadas medidas en la reforma que hacen que las empresas pues puedan no acogerse a los convenios, con lo cual genera un gran conflicto en las patronales sectoriales y genera un gran conflicto en los sindicatos, porque a ver cómo somos capaces de gobernar la negociación de los convenios colectivos en este país. Bueno, a mí me parece que es uno de los elementos que menos explicación tienen, que no tiene nada que ver con la crisis económica y que es una torpeza política tremenda que interfiere en una situación, insisto, donde las partes llegamos a un acuerdo después de muchos sacrificios. Bueno, queremos hablar de estas cosas con la gente, que conozcan el alcance de las mismas. La gente está preocupada, estamos en pleno proceso de negociación colectiva y la gente pues está demandando información. No sabe a qué carta atenerse. Hay gente que tiene convenios vigentes que les están diciendo que no valen para nada. Hay muchos convenios que estaban a punto de cerrarse en la negociación y como consecuencia de la reforma están reabiertos y no sabemos por cuánto tiempo. Si tenemos una situación realmente inestable. Yo creo que ya es conocida la valoración negativa que tiene esta reforma, no por las organizaciones sindicales, sino por el conjunto de la ciudadanía, que ya se expresó el pasado día 19 de febrero. Lo que sí que queremos es llamar la atención sobre un hecho que está pasando y que no tiene precedentes en la democracia en nuestro país ni en nuestro sistema de relaciones laborales, que si tiene una característica reconocida a nivel internacional era que el diálogo social y la concertación eran su seña de identidad, un diálogo social y la concertación que se ha desarrollado desde el inicio de la democracia en situaciones difíciles, en la etapa del señor Suárez, en la etapa de Felipe González, en la etapa de José María Aznar y en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Procesos de diálogo que evidentemente no han sido lineales y uniformes, que ha habido procesos también de confrontación, pero siempre se había respetado el diálogo social, tanto en la elaboración de las reformas como en la negociación de esas reformas. Ahora, con el señor Rajoy en la presidencia del Gobierno, hemos vivido que el proceso de elaboración del Real Decreto Ley que aprobaba el Consejo de Ministros el pasado día 10 no se ha dado participación, no se han cumplido las obligaciones que tiene el Gobierno de información y consulta a las organizaciones sindicales. La primera convocatoria que hubo fue el lunes siguiente de la entrada en vigor, o sea, el día 13. De esa reunión en la que la ministra de Trabajo explicó unos contenidos que estaban en el Boletín Oficial del Estado de dos días antes, se derivaron unas reuniones técnicas. Hemos mantenido 3 reuniones al nivel de la Secretaría de Estado de Empleo. En esas reuniones, la representación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social lo único que ha pretendido era justificar lo injustificable, las medidas lesivas para los trabajadores y la vulneración del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Lito hacía la referencia concreta en los sectores de la Federación de Metal, Construcción y Afines, pero está afectando a otros sectores. En estos momentos hay múltiples convenios, como el de cajas de ahorros, que están paralizados, o de sectores agroalimentarios.
De esas reuniones, evidentemente, no se está derivando y ni se puede caracterizar ni calificar mucho menos como un proceso de negociación, y a la vista de ello, el pasado día 20, los secretarios generales de Comisiones Obreras y el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Cándido Méndez, se dirigieron al presidente del Gobierno, el señor Rajoy, planteándole un proceso de negociación. Han pasado 10 días y el señor Rajoy no ha contestado ni formal ni oficialmente. Simplemente sabemos por los medios de comunicación que ha anunciado el que no va a haber cambios sustanciales en la reforma. Yo creo que esto es un hecho sin precedentes. Es un desprecio a las organizaciones sindicales. Por eso planteamos que el presidente del Gobierno debe de responder, debe de contestar y debe de decir si, ante la gravedad de la situación de la economía y del empleo en nuestro país, cree que solamente a través de las políticas autoritarias, las políticas de imposición, es como se dan las soluciones. Creemos que eso es estar apostando por la crispación social en nuestro país. En una etapa que habría que sumar esfuerzos a través del diálogo social, el Gobierno está ignorando, despreciando el diálogo social. Ya trasladábamos el pasado día 11, lo trasladaba Cándido y Toxo, y se iniciaba un proceso de información, de trasladar a los trabajadores y a la sociedad en su conjunto la valoración negativa de la reforma impuesta por el Gobierno, a su vez que se planteaba al Gobierno el que había que negociar esta reforma, porque lo que se ha demostrado que las reformas impuestas no solamente son injustas e inútiles, sino que lo único que generan es conflictividad en su aplicación. Y que esta posición de negociar, de dialogar, la íbamos a acompañar de un proceso de movilizaciones sostenidas y crecientes. Hoy, día 29, es la segunda movilización, coincidiendo con la jornada de acción sindical europea por el empleo y la justicia social, en la que el conjunto del movimiento sindical europeo, la Confederación Europea de Sindicatos, está planteando a la Comisión Europea y al Consejo el abrir un proceso también de diálogo social para un acuerdo social del siglo XXI. A partir de hoy vamos a continuar las movilizaciones. Estamos barajando el fin de semana del 10 y el 11 movilizaciones. No está concretado, pero en ese terreno. Y lo que sí que les puedo trasladar es que vamos a convocar los máximos órganos de dirección entre congresos, en el caso de la Unión General de Trabajadores, el Comité Confederal, para el próximo día 9. Y ese día, evidentemente, haremos un análisis, una evaluación de la situación. Pesará mucho en nuestra toma de decisiones el que el Gobierno haya atendido la petición de negociar o no negociar para cambiar la reforma. Yo creo que esa es la clave. El Gobierno tiene una oportunidad de resituar el clima social de este país. Nuestra voluntad es que esta es la etapa en la que hay que sumar esfuerzos a través del diálogo, y evidentemente el Gobierno es el que tiene que contestar. Estos son los temas que les podemos decir, y por no hurtar ningún tipo de cuestión, evidentemente el Comité Confederal examinará cualquier tipo de acción democrática para defender los derechos de los trabajadores lesionados por esta reforma, máxime si no se atiende esta solicitud de abrir un proceso de negociación para rectificar la reforma. Nosotros no hemos hablado de fechas, porque entonces tendría que trasladarles el conjunto del calendario. Mira, redundando lo que dice Tony, aparte de los comentarios y de lo mucho que vamos a escuchar estos días, hasta el día 9, en ningún caso esta organización hablará de fechas.
probablemente se harán públicas el día 10. También Comisiones Obreras el mismo día 9 tiene su equivalente a nuestro Comité Conceral y también tendrán que tomar la decisión correspondiente, y seguramente que los dos secretarios generales el día 10 harán público las decisiones que adopten los órganos máximos entre congresos. Lo digo porque evidentemente todos estamos hablando de todo esto, es inevitable que lo que estamos hablando salga a la opinión pública, pero no hay ninguna decisión tomada y se tomará no antes del día 9.